que tenemos que ver que todas las cosas que provienen y que se manifiestan en el mundo material tienen una revelación y una situación espiritual. Todo está basado en las cosas espirituales. Todo lo que sucede tiene que ver con las cosas espirituales. Y todo está basado en cosas legales. ¿Y lo cosas qué? Legales. O sea, Dios jamás va a violar su ley, su palabra, y nunca va a cometer ninguna ilegalidad. Así sea la persona más mala o sea el mismo Satanás, siempre todo lo va a tratar a través de cosas legales. ¿Por qué? Porque Dios es santo, Dios es bueno y Dios siempre hace las cosas de acuerdo a lo que Él mismo ha establecido. Y por eso dice la palabra que la paga del pecado es ¿qué? Y en eso no hay situación que pueda ser cambiada. La paga del pecado es muerte. Y a través de eso la muerte tiene que venir a la gente o la persona que comete un pecado. ¿Sí? Pero Dios siempre ha dado la salida porque Dios nos ama. Dile junto, Dios te ama. Dios te ama. Y eso es lo más maravilloso que nosotros podemos entender, que Dios nos ama. Amén. Y Jesús habla y después de todo lo que ha sucedido, dice el Mateo 28, 18, dice, toda potestad. ¿Qué quiere decir toda potestad? Todo poder, toda autoridad, dice, me ha sido dado ¿dónde? En el cielo y en la tierra. O sea, Él tiene todo el poder, toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Y entonces tú puedes decir, oye, ¿por qué están sucediendo las cosas que están sucediendo? ¿Por qué pasan situaciones que están pasando? ¿Por qué hay las enfermedades? ¿Por qué hay todas las cosas que nosotros vemos que están reinando el mal? O sea, porque si tú ves en la tierra, ¿qué es lo que más reina? ¿Qué es lo que más prevalece? O sea, cosas terribles, ¿no es cierto? El mal. Pero Jesús dice, toda potestad, todo poder, toda autoridad me ha sido dada ¿en dónde? En el cielo. ¿Y dónde más? Y en la tierra. Y esa autoridad viene solamente para aquellos que tienen la revelación, dilo, la revelación de lo que es Jesús y el poder que Él tiene. Y que aquel que puede obtener y ver la autoridad que tiene Jesucristo y usarla a su favor. ¿Está bien? ¿Lo puedes entender? ¿Sí? Por eso dice también en Marcos 11, 27, en mi nombre, ¿qué dice ahí? En mi nombre, ¿qué? Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Y sobre los enfermos, ¿qué? Pondrán sus manos y ¿qué? Y sanará. ¿Todo esto es verdad o es mentira? Es verdad, ¿sí o no? ¿Y sabes qué? Porque a veces en tu vida no funciona. Está aquí escrito, no es solamente una recomendación, es una orden. ¿Es una qué? Orden, o sea, que suceda esto, ¿es cierto o no? ¿Sí? Y dice aquí en Efesios 6, 12, porque no tenemos ¿qué? Lucha, no tenemos ¿qué? Lucha, no tenemos contienda contra personas, contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, ¿sí? En las huestes espirituales de maldad. O sea, hay una lucha todavía. Entonces, ¿fue vencido el diablo o no fue vencido el diablo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué viene el diablo y te atormenta? ¿Por qué viene el diablo y pone a la gente mal? ¿Por qué viene el diablo y enferma? ¿Por qué viene el diablo y hace cosas? Jesucristo lo venció totalmente, pero el reino de Dios funciona a través de la fe. Dilo, ¿a través de qué? De la fe. Y la fe viene por el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. La fe viene a través de una revelación. ¿De una qué? Revelación de lo que tú tengas, de la palabra de Dios y de la autoridad de Cristo. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Por qué? Hay muchos cristianos que la pasan mal, muy mal. ¿Por qué? Porque no hay una ¿qué? Revelación. A lo mejor nada más tienen la revelación de la salvación y en eso puedan vivir. Yo sé que el día que no estén aquí en esta tierra, dejen el cuerpo, bueno, van a llegar a la presencia de Dios.
Pero tenemos que tener una revelación, porque la revelación ahora en estos últimos tiempos es una revelación más grande, porque hay más medios de comunicación, tenemos más información ahora, y esa revelación tiene que venir a tu vida y tienes que saber, dile al junto, tienes que saber vivir una vida de lo más exitosa que puede existir. La iglesia está siendo preparada para los últimos tiempos. La iglesia está siendo preparada para vivir una vida, la vida que nunca se ha vivido. Se estaba hablando de que, ahorita estaba hablando Ernesto de la iglesia primitiva que vivía en un poder increíble. ¿Sabes qué? Porque tenía una gran revelación. Dile una gran ¿qué? Una gran revelación. Y esa revelación ellos lo creían. Y por eso, pues, todo el mundo conocido lo evangelizaron, ¿no es cierto o no? ¿Sí? Y hacían milagros extraordinarios, milagros y maravillas tremendos. ¿Por qué? Porque tenían esa gran revelación. Ahora nosotros vamos a vivir en esa gran revelación, dilo. ¿Esa gran qué? Y sabes que van a suceder cosas sobrenaturales en tu vida. Va a haber cosas extraordinarias, cosas que nunca se habían visto, cosas grandiosas, maravillosas, reales y verdaderas. Tú vas a ser testigo de la grandeza del poder de Dios. Amén. La gente más inteligente, la gente más creativa, la gente que más inventa cosas, la gente que más descubre cosas, va a venir a ser los hijos de Dios. Los que han sido lavados por la sangre preciosa de Jesucristo. Amén. ¿Sabes qué? Van a salir científicos extraordinarios. Cuando llegue el Evangelio, cuando llegue la palabra de Dios, la oficina de patentes se abre. ¿Sí lo entendiste? ¿Eh? ¿La oficina de qué? Se abre. ¿Por qué? Porque los chavos y las chavas les empieza a girar el coco más allá de lo que ellos empiezan a imaginar o pueden creer. Se vuelven gente extraordinaria. ¿Sí me entiendes? Gente que está verdaderamente llena de sabiduría, de inteligencia y de revelación de la palabra y revelación de las cosas. Y entonces empiezan a venir los inventos y las cosas, y las personas, esos chavos, se empiezan a convertir en gente sobrenatural. ¿Amén? ¿Sí o no? Bueno, vamos a ver Apocalipsis 12, 7. ¿No tenemos lucha contra qué? O sea, es una lucha demoníaca en contra de los hijos de Dios. El diablo te odia, dígale junto, el diablo te odia. Y gracias a Dios que te odia. Porque si no te odiara, estarías de acuerdo con él, ¿no es cierto? ¿No? Dile, gracias Señor que me odia el diablo. ¿Eh? ¿Y sabes qué? Es mi enemigo. Y es un derrotado. Es un esclavo. Dice aquí, Apocalipsis 12, 7. Después hubo una gran ¿qué? Hubo una gran ¿qué? Batalla, una gran batalla. ¿En dónde fue la batalla? En el cielo. ¿Por qué en el cielo? Miguel dice y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos. ¿En dónde? Satanás metido en el cielo. ¿Por qué? Son cosas legales, dile, son cosas legales. No vamos a entrar ahorita en detalle por qué estaba ahí, pero bueno, lo importante es que hubo una gran batalla en el cielo y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llamaba Diablo, Satanás, el cual, ¿qué hacía? Engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron, ¿qué? Arrojados con él. O sea, hubo una gran batalla. Legalmente ya no tenía derecho de estar en ese lugar. Y como no tenía derecho de estar en ese lugar, tuvo que venir alguien con más poder, con más autoridad,
Y esa autoridad le fue dada a estos ángeles a través de algo que es muy importante, que tú lo tienes que tener en cuenta. Porque esa revelación que mucha gente ha desechado, que muchas iglesias no han creído, esa revelación ha traído la derrota a muchos cristianos. Dice, fueron arrojados, echados fuera, ¿sí? Y cuando fueron echados fuera, entonces legalmente vino algo que fue añadido en la tierra, en el cielo, en los infiernos y en todo lugar, ¿sí? Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora, ¿cuándo? Ahora ha venido, ¿qué? La salvación. Antes no podía haber sido. ¿Lo entendiste? Antes no podía haber sido. Tuvo que venir la batalla y tuvo que ser arrojado el diablo y tuvo que venir a ser arrojado el diablo de tu vida para que en tu vida venga la salvación. ¿Sí? Dice, ¿ha venido qué? La salvación. ¿Qué más? El poder. ¿Qué más? ¿Y qué más? No estaba ni el reino, ni el poder, ni la autoridad, ni la salvación, ni nada, hasta que llegó esa gran batalla que legalmente echó fuera a Satanás. Entonces se originó. Por eso Jesús se levantó y dijo, he vencido. Porque ahora me ha sido dada toda potestad en el cielo y en la tierra. Entonces, en ese momento que fue arrojado Satanás, ¿sabes qué? Dice, vino la autoridad de Cristo. Para mucha gente no funciona el nombre de Jesucristo. Por eso dice, en mi nombre echarán fuera ¿qué? Y mucha gente trata de echar fuera demonios y no funciona. ¿Por qué? Porque en sus vidas no ha sido vencido Satanás. ¿Sí lo entendiste? Y hablan y dicen, ¿y no ha llegado la salvación? Y no se ha establecido el reino. ¿Por qué? Porque no ha sido echado fuera el reino de las tinieblas. Dice, si con el dedo de Dios echó fuera a Satanás, entonces ha llegado el reino de Dios a tu vida. Tiene que ser una revelación. Tiene que ser una ¿qué? ¿Cómo fue que vencieron? Porque aquí está la guerra, aquí está el problema, aquí está la guerra. ¿Y cómo fue que legalmente vencieron? Dios no va a hacer nada ilegal. ¿Y Dios no va a hacer nada qué? No pudo echar fuera hasta que vino la legalidad para poder echar fuera. ¿Lo entiendes? Y dice, ¿por qué ha sido? ¿Por qué llegó eso? Dice, ¿por qué? ¿Por qué vino la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios, la autoridad de Cristo? Porque ha sido lanzado. ¿Por qué ha sido qué? ¿Por qué llegó eso? Porque fue lanzado. ¿Sí? Fuera el acusador de nuestros hermanos y el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y ellos, los que vencieron, lo hicieron. ¿Por qué lo hicieron? Ellos han vencido por medio de ¿qué? De la sangre. ¿Y ellos han vencido por medio de qué? La sangre. ¿Y ellos han vencido por medio de qué? De la sangre del Cordero. La palabra. ¿Y qué más? Y el testimonio. 3 cosas vencieron. 3 cosas vencieron. La sangre, la palabra y el testimonio. Dilo otra vez. La sangre, la palabra y el testimonio. ¿Qué fue primero? Luego, y luego, dale un aplauso al Señor. Por eso dice que Jesucristo, el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. ¿Sí? Cuando tú ves lo que Jesús hizo, es tu testimonio. Que esa sangre real es verdadera, está vigente, está caliente. Por eso dice que concuerdan el espíritu, la palabra, ¿sí? Y la sangre. Están de acuerdo. ¿Por qué? Porque son lo que ha vencido a Satanás. Pero primero está ¿qué?
La sangre, ¿sí? ¿Por qué la sangre? Se habla de la sangre. Se habla de la sangre, pero ¿sabes qué? La sangre se menciona desde Génesis hasta Apocalipsis. Más de 300 veces se menciona la sangre en toda la palabra de Dios. 80 veces en el Nuevo Testamento. Entonces hay algo que poner atención, ¿no es cierto? A la sangre, ¿sí? A la sangre hay que poner atención. Ya se me apagó esto. ¿Sí? Estaba Juan el Bautista. El pueblo de Israel conocía los sacrificios del Antiguo Testamento. El pueblo de Israel sabía cómo eran esos sacrificios. Ellos llevaban y ofrecían sacrificios. Llevaban un cordero cada año. Veían las palomitas y a los 8 días llevaban y ofrecían al niño y hacían un sacrificio. Y siempre eran sacrificios de sangre. Ellos sabían todo eso. Y ¿sabes qué? El hombre siempre era el que proporcionaba el cordero. ¿Es cierto o no, Lalo? ¿No? El hombre siempre el que compraba el cordero, Dios decía cómo era el cordero, sin manchas, sin arrugas, sin que tuviera nada quebrado, sin que hubiera nada de defecto en él. Pero de repente está un hombre ahí caminando y lo ve el profeta y les habla a los judíos y les dicen, miren, ese hombre es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no era la provisión del hombre, ahora era la provisión de Dios. Ya no era un animal, ahora era la provisión de Dios. Y esa provisión de Dios traía vida otra vez a la humanidad. Y cordero, el cordero, ¿qué se hacía en el Antiguo Testamento con ese cordero? Se degollaba y se derramaba su sangre, ¿es cierto o no? Y esa sangre era con la que se cubrían los pecados. Era una expiación de pecados. Era cubrir los pecados. Pero cuando llegó, era el cordero del hombre, un animal. Pero cuando llegó el cordero de Dios fue diferente. Porque dijeron, he aquí el cordero de Dios que va a ser degollado, que va a ser desangrado. Y ese cordero de Dios no solo tapa el pecado, ese cordero de Dios quita el pecado. Amén. Quita el pecado. ¿Sí? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque dice aquí, en Juan 1, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Y sabes, ese Cordero derramó su sangre e hizo algo maravilloso en tu vida y en mi vida. Vamos a ver lo que dice aquí Apocalipsis 1. Apocalipsis 1, 5. Y dice, y de Jesucristo, ¿qué? El testigo fiel. ¿El qué? La sangre, la palabra y ¿qué? Testimonio. La palabra, ¿qué? La sangre y ¿qué? El testimonio. Perdón, la sangre, la palabra y el testimonio. ¿Y quién es Jesucristo? ¿El qué? El testigo, dilo, el testigo fiel. ¿Sí? El testigo fiel. ¿Qué más? El primogénito de los muertos, el primer nacido de nuevo, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y ¿qué hizo? Nos lavó, ¿nos qué? Nos lavó de nuestros pecados ¿con qué? Con su sangre. Dale un aplauso a Jesús. Nos lavó con su sangre. ¿Cómo pueden ser perdonados tus pecados? Tú dices, bueno, Señor, yo voy y confieso mis pecados. Sí, claro. El confesar tus pecados a Jesús, al Dios Padre, en ese momento son perdonados. Pero tú sabes lo que le costó a Jesús el que tus pecados sean perdonados.
No es nada más el perdón de un padre que le rompió el coche y que llegue el hijo y le dice, bueno, papá, perdóname. Ay, bueno, ya lo paga el seguro, te perdono, ya no hay lío. ¿No? No. Cuando Jesús se enfrentó a esa mujer adúltera y le dijo, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te condenan? Señor, se fueron. Y dijo, yo tampoco te condeno. Ese decir, yo tampoco te condeno, es que Él había pagado por su adulterio con su sangre preciosa. ¿Lo entendiste? Dice, nos lavó de nuestros pecados. ¿Con qué? Con su sangre. No hay más. ¿Sí? ¿Por qué? Dice la palabra, la vida de la carne en la sangre está. La vida de la carne en la sangre está. Entonces Él tuvo que dar vida para quitar la muerte de tu vida, porque la paga del pecado es. Y para quitar la muerte tiene que venir la vida. Y la vida de la carne en la sangre está. Y la sangre es la vida de Dios que deshace la muerte. Dale un aplauso al Señor. Amén. La vida de Dios es la que deshace la muerte. La paga del pecado es muerte. Y sabes que no hay ninguna persona en esta tierra que no esté sentenciada a muerte. Sea el Chapo Guzmán, o sea el obispo de la catedral de acá o sea Juan Pablo, no, bueno, ya no está ese, no sé cuál está ahorita. El que sea, si no está la sangre enfrente de él, ¿sabes qué? En él está la muerte. Cualquiera que rechaza la sangre, cualquiera que no está lavado por la sangre, ¿sabes qué? Realmente es un cadáver. ¿Se asustaron? Voltea a ver al de junto a ver si tiene cara de cadáver. La sangre es la que da vida. La sangre es la que te lleva, dice, y nos lavó de nuestros pecados. ¿Con qué? Con la sangre. ¿Sí? ¿Sí? Y nos hizo, o sea, cambió totalmente todo lo que tú eres. Y nos hizo, o sea, somos hechura suya, una creación nueva, una criatura que nunca antes había existido. Te hizo, te formó otra vez, ¿sí? Y te hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Rey, y te levantó a una altura extraordinaria. ¿Te hizo qué? Voltea a ver al de junto a ver si tiene cara de rey o de reina. Además, sacerdote para ministrarle al Dios Altísimo. Nos hizo reyes y sacerdotes. Mucha gente dice, bueno, oye, ahí está el féretro, ahí está la persona. ¿Se fue al cielo o se fue al infierno? Bueno, yo creo que se fue al cielo porque puso un asilo de ancianos, pues le ayudaba a los pobres, pues tenía 4 esposas y a todas las mantenía, no había lío, o sea, les dio escuela a sus hijos, o sea, un buen hombre, ¿no es cierto? ¿Sí? Un buen hombre, pues, y todas lloraban porque todas lo amaban, o sea, no había lío, o sea, era de corazón amplio, de condominio, entonces se repartían las cosas bastante bien. Y un buen hombre, ¿no? Porque cuando la gente se muere, todos son a todo dar, ¿no? Y más si dejaron lana, ¿no? ¿Sí? Pero no se trata de buenas obras, se trata de genética, se trata de ser hechos otra familia diferente. Se trata de ser familia y se trata de no ser familia. Se trata de tener la vida a través de la sangre de Cristo o tener la muerte si está la ausencia de la sangre de Jesucristo. Sorry. Pero así es. De acuerdo a mi ética, a lo mejor, Señor, pues se portó bien, pues ponlo en el cielo. ¿Sabes qué? Iría en contra de su palabra.
porque la paga del pecado. Y sabes, o pagas tú o paga Jesús. ¿Quién prefieres? Levante la mano el que quiere pagar él. Aguas, aguas. Se me condena ahorita mismo. ¿Quién quiere pagar? ¿Quién quiere pasar la eternidad en el infierno? ¿Quién quiere sufrir lo que sufrió Jesús? ¿Quién quiere derramar la sangre hasta la muerte? ¿Sabes qué? Jesús lo hizo por ti. Y te dio una nueva genética, te dio una nueva naturaleza, te hizo hijo de Dios, te lavó con su sangre, te dio una nueva vida, te puso en lugares celestiales sentado juntamente con Él, te hizo hijo de Dios. Él es el primogénito de los muertos y fuimos resucitados juntamente con Cristo Jesús. Amén. Fuimos resucitados. Pero fíjate aquí, dice Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito ¿de quién? ¿El primogénito de quién? Para poder ser resucitado tú necesitaste haber estado. Si no estás muerto y no fuiste muerto, la paga del pecado es. ¿Y sabes qué? Para poder ser pagado el pecado, necesitas haber estado tú también muerto. Por eso dice, con Cristo fui juntamente crucificado. Con Cristo descendí a los infiernos. Con Cristo pasé una eternidad en el sufrimiento eterno. Con Cristo yo fui resucitado. ¿En dónde fui resucitado? En el infierno. Yo fui engendrado en el infierno, porque en el infierno vencí al diablo, juntamente con Cristo. Yo nací de nuevo, porque Él es el primogénito, el primer nacido de entre los muertos. Pero yo estaba juntamente con Él en sus lomos. Amén. En sus lomos. Si alguien te dice, vete al infierno, le dices, ya fui. Muérete, ya me morí. Pero estoy resucitado juntamente con Cristo Jesús. Y estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero sabes, todo eso tiene que ser una. La gente toma el nombre de Jesús y ese nombre dice, no tomarás el nombre de Dios en vano, ¿no? Y mucha gente toma el nombre de Jesús, pero ¿sabes qué? La revelación de lo que es Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre, a través del cual se dobla toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, esa revelación tiene que venir a tu vida a través del lavamiento de la sangre preciosa de Jesucristo. Por eso dice la palabra que Moisés tomaba la sangre y rociaba aún los libros. ¿Por qué rociaba los libros? Para que viniera la revelación de lo que había escrito ahí. Esto para mí ya no es una literatura. Esto para mí ¿es una qué? Revelación que me trae vida. ¿Sí? Y sabes, ¿qué es a lo que más le teme el diablo? ¿Qué es lo que más le teme el diablo? ¿A ti? A lo que más le teme el diablo es a la sangre preciosa de Jesucristo. Porque el diablo vive en muerte.
y la sangre es vida. Y el nombre de Jesús funciona solamente cuando tú tienes la revelación de la derrota del diablo a través de la preciosa sangre de Jesús. El poder funciona cuando estás tú lavado con la sangre preciosa de Jesús. La autoridad, el poder, el reino viene a tu vida cuando hay un lavamiento a través de la sangre preciosa de Jesucristo. ¿Por qué los cristianos de los que hablaba Ernesto tenían ese gran poder y esa gran autoridad? ¿Sabes por qué? Porque tenían esa revelación de lo que era la sangre preciosa de Jesús. Y para ellos les funcionaba el nombre. Y para ellos funcionaba el reino. Y por eso Jesús en lo último que habló, siempre habló en los 40 días que estuvo aquí en la tierra después de que resucitó, hablaba siempre del reino de Dios, porque había sido establecido el reino de Dios, porque había sido echado fuera Satanás. Amén. Él había vencido y estaba su sangre. Su sangre está presente en el trono de Dios. Cuando estaba enfrente de Tomás, y Tomás estaba incrédulo. Y dijo, hasta que no tocare su costado y metiere mi mano en sus manos y en mi costado, y no creeré. Llegó Jesús y se le presentó y le dijo, a ver, Tomasito, ¿qué andas ahí de chismoso que no crees? Mete la mano aquí para que veas. Y toca mis llagas. Dijo, un espíritu no tiene carne y huesos. Jesús es carne y huesos. Su sangre está en el trono de Dios hablando a tu favor. La sangre está en el trono de Dios hablando a tu favor. Porque dice que esa sangre habla mejor que la de Abel. Y mira, yo he visto así realmente. Habíamos hablado de la sangre. Esta mujer que vino y habló dio conceptos sobre la sangre que muchas veces pueden ser rebatidos por causa de que no la ha entendido mucho esto, pero sabes que tiene razón. La gran guerra se gana a través de establecer y poner la sangre de Jesucristo y rociar la sangre. Amén. Vamos a ver Primera de Pedro. Primera de Pedro. Peter Gon. Uno 17. Bueno, el 16. Porque escrito está, ¿qué dice ahí? ¿Sed qué? ¿Por qué? ¿Y sabes qué quiere decir santo? Apartado. Totalmente apartado de las tinieblas y metido en el reino de Dios. Y dice el Señor, yo estoy apartado. ¿Por qué? Porque Él no está metido en el reino de las tinieblas. Porque cuando Jesús estaba en esta tierra decía, vámonos de aquí, porque este no tiene nada en mí, nada que ver. ¿Sí? Y si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en el temor, todo el tiempo de vuestra, ¿qué? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como plata, como oro o como plata, sino ¿cómo fuiste rescatado? Sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como cordero sin mancha y ¿qué? Y son contaminación. Ya destinado, ¿sí? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los postreros tiempos por amor de vosotros. Yo te voy a decir algo, Jesucristo no vino por casualidad.
era algo que estaba ya establecido antes de que el mundo se fundara. Millones de años antes ya estaba establecido que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y que fuiste rescatado de tu vana manera de vivir. Y ese rescate es la redención. Y vana manera de vivir quiere decir la vida que es vana, que no produce nada, que no deja nada. Pero ahora que eres rescatado, eres un agente que produce eternidad en todo lo que haces. Dar un aplauso al Señor. ¿Y eso quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? La preciosa sangre de Jesucristo. ¿Cómo rescatas a tu hijo de la mala manera de vivir? A través de la sangre preciosa de Jesucristo. ¿Cómo rescatas tu negocio de la mala manera de producir? ¿Sabes qué? A través de la sangre preciosa de Jesucristo. ¿Cómo rescatas tu hogar, tu matrimonio? Sino a través de la sangre preciosa de Jesucristo. Porque todo lo que es vano es aquello que no produce, aquello que no da fruto, aquello que no trae éxito, aquello que trae derrota. ¿Cómo se rescata? La vanidad. Vanidades ilusorias. Dice que el Señor eso lo aborrece, porque el Señor siempre habla de bendición. Y la bendición es crecer y multiplicaos. Dale un aplauso al Señor. ¿Cómo fue y cómo vino otra vez esa situación de crecer y multiplicaos? Crecer y multiplicaos vino a través de quitar la vanidad. Y la vanidad se quitó a través de la preciosa sangre de Jesucristo. Es a través de la santidad, ¿es cierto o no? Y la santidad no viene porque he decidido ser santo. Yo en adelante, aún en el metro, voy a caminar con mi Biblia. Y voy a cruzar las manos. Y voy a ser pues una persona santa. Y te voy a saludar diferente. Y te voy a decir, hermano, ¿cómo está? Dios me lo bendiga. Y tú dices, qué santidad de hombre. Hermano, ¿cómo está? Y pasa la hermana, hermana, ¿cómo está? Ay, hermana. Estos ojos, hermano. Y pasa la otra hermana y hermana, ay, hermano. Santidad a Jehová. Son tonterías. ¿Sabes qué? El cristiano debe ser la persona más normal que te puedas imaginar. Santidad es apartado, vivir en el reino, vivir en el éxito, vivir en la presencia de Dios, vivir en la alegría, en el gozo, en la prosperidad, en la vida de Dios. Da un aplauso al Señor. Amén. Esa religiosidad es la que apesta, dilo, apesta. Cuando veas a uno así le dices, apestas. Apestas a pederasta, no. Apestas, ¿no? ¿Dónde andamos? Colosenses 1. Dice, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él, de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz. ¿Mediante qué?
¿Mediante qué? Dios es un Dios de reconciliación. Y no había otra situación más grandiosa que hacer que la humanidad se reconcilie con Él. ¿Es cierto o no? ¿Qué es la reconciliación? Es dos que andan en pleito, dos que andan divididos, dos que andan en un pensamiento diferente, dos que andan en una situación de la cual no hay arreglo. Pero dice que solamente la sangre de Jesucristo pudo venir a hacer reconciliación. Dilo, ¿qué? ¿Y sabes qué? Nosotros en un tiempo éramos enemigos de Dios. Y solamente la sangre de Jesús hizo que fuéramos gente reconciliada con Él. Dice ahí en Hebreos que la sangre es el camino nuevo y vivo que nos abrió para entrar en su presencia. La única forma de entrar en la presencia de Dios es a través de la sangre preciosa de Jesucristo. ¿Sí o no? En el Antiguo Testamento eran símbolos de lo que había de venir. En el Antiguo Testamento entraba el sacerdote, se vestía, se lavaba, ¿sí? Se ofrecía un sacrificio, un cordero, se batía con la sangre, se rociaba al pueblo con la sangre, ¿sí? Y se entraba al lugar santísimo solamente un sacerdote una vez al año. Y el sacerdote llevaba amarrado en la pata un lazo, por si entraba mal era fulminado, ¿sí? Y si era fulminado, pues nadie entraba y lo jalaban porque ahí estaba la presencia de Dios y nadie podía entrar si no era a través de la autorización y era todo a base de sangre, de derramamiento de sangre. Y dice que ahora tenemos al Cordero más precioso que puede existir, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación, que hace y que nos abre el velo para entrar delante de la presencia de Dios. Y la única forma de entrar es a través de ser lavados por esa sangre preciosa de Jesucristo. Amén. Es a través de esa sangre, la sangre hermosa de Jesús. Pedro llama la preciosa sangre. Dilo, ¿la qué? Preciosa sangre. Y sabes, cuando vienen situaciones terribles, tú clamas a la sangre y esa sangre quita toda maldad, toda enfermedad, toda destrucción. Mira, está aquí Angie, que oyó la predicación del domingo pasado y fue y abrió no sé qué cosa y le cayó una cortina en la cabeza, ¿es cierto o no? ¿No? ¿Cuántos kilos serían ahí que te cayeron? La cortina. Y sintió el crack en la mollera. Clamó a la sangre. ¿Qué hiciste? La sangre. Ella pensó al hospital, análisis, radiografías, neuronas, no sé cuántas cosas. Clamó a la sangre y ni un chipote tiene. ¿Sabes qué? Esta mujer decía que nos debemos de volver expertos. ¿Dilo qué? En proclamar, derramar la sangre, rociar la sangre sobre las cosas que están muertas. Porque la vida de la carne en la sangre está. La vida de la carne, ¿qué? En la sangre está. ¿Sabes? Tenemos acceso a la presencia de Dios solamente a través de la sangre preciosa de Jesucristo. Esa sangre que nos hace reyes y sacerdotes, esa sangre que nos da vida, ¿sí? Dice Primera de Juan 1.
1:5 dice, y este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios ¿qué es? Luz, y no hay ¿qué? Ningunas tinieblas en Él. Dice que la vida de la carne en la sangre está. Y ahí en el Evangelio de Juan dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces la sangre, la luz y Jesús es lo mismo. Dilo, la sangre, la luz y Jesús, la palabra, es lo mismo. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y sabes que Dios habita en la luz y la sangre es luz. ¿Sí? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, si andamos en su sangre, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre, ¿qué? De Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esa sangre es continua, esa sangre está vigente, esa sangre la tienes que tener vigente. La sangre de Jesús te limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Con qué nos limpia? ¿Con qué te limpia? No hay perdón de pecados si no está presente la sangre. Levántate, ponte de pie, levanta tus manos.